La advertencia contra la crítica. Versículos 11 y 12. Cuando las personas tienen una mente mundana y llena de orgullo, a menudo son dadas a criticar a otros con prontitud. Los conflictos entre estos cristianos tenían su origen en que se juzgaban y hablaban mal los unos de los otros. Aquí tenemos nuevo a la lengua. ¿Cuántas iglesias se han dividido y caído en desgracia debido a la lengua que odian y critican? La Biblia nos enseña que debemos tener discernimiento cristiano. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 21 y 22. 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 al 6. Pero esto no significa que podemos juzgar los corazones y los motivos de otros. En Mateo capítulo 7 versículo 1 al 5 Jesús enseña que los creyentes tienen el derecho de ayudar a otros a vencer sus pecados, pero que primero deben juzgar sus propias pecaminosidad. Si tengo una viga en mi ojo, ¿qué derecho tengo de criticar al que tiene una pizca de polvo en el suyo? No puedo ver con suficiente claridad como para ayudarle mientras no haya primero atendido mis propias necesidades. Cuando juzgamos a otros cristianos sin amor y misericordia, nos convertimos en legalizadores. Dios es el único que dicta la ley. Si todos los dedicáramos a obedecer la palabra y no a investigar para ver cuán bien otros la obedecen, nuestras iglesias tendrían armonía y paz. Santiago sugiere en el versículo 12 que el único con derecho a juzgar es el que tiene el poder para castigar, o sea, Dios. Advertencia contra la soberbia arrogante, versículo 13 al 17. El orgullo, la crítica y la soberbia van juntas. Los humildes oran para que Dios ayude a los cristianos desobedientes y traten de amarlos al punto de procurar que regresen a la comunión con Dios. Los humildes saben cómo decir si el Señor quiere al hacer sus planes cada día, pero estos creyentes se jactaban de sus planes y se regocijaban por anticipado en el éxito. Iban a ir a la gran ciudad, establecer grandes negocios y regresar ricos. Les advierte que esta jactancia carnal y soberbia es peligrosa. Para empezar, no sabemos nada respecto al mañana, solo Dios lo sabe. El que se jacta del mañana está afirmando ser Dios. Es más, la vida en sí misma es incierta, una nube que viene de pronto y se va. Job capítulo 7 versículo 7. Salmos 102 verso 3. No sabemos ni siquiera cómo termina la vida, de modo que ¿cómo podemos estar tan confiados? Debemos decir, si el Señor quiere, viviremos. Cada creyente necesita estar bien consciente de la brevedad de la vida. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90:12. Jactarse respecto a un futuro desconocido es pecado. Sin embargo, muchas personas planean sin orar ni buscar la dirección de Dios. Viven como el pecador mundano que piensa que tiene seguridad para el futuro, pero descubre que lo ha perdido todo. Lucas capítulo 12 versículos 15 al 21. El versículo 17 resume el capítulo y recalca que podemos tanto pecar por negligencia como por acción deliberada. No es simplemente lo que hacemos, sino también lo que no hacemos, lo que es pecaminoso. Es por eso que los puritanos solían hablar de los pecados de comisión y los pecados de omisión. La vida es tan breve que no podemos darnos el lujo de desperdiciarla. Debemos lograr que nuestras vidas sean de valor para la causa de Cristo antes que Él vuelva.
Comentario capítulo 5. Hay diversas cuestiones en este último capítulo, pero el pensamiento clave parece ser la segunda venida de Cristo, versículos 7 al 9. Cuando los cristianos sinceramente esperan el regreso de Cristo, las evidencias de esta esperanza se muestran en sus vidas. Son pacientes cuando sufren daño. Versículo 1 al 11. En aquellos días existía un gran abismo entre el rico y el pobre. La clase media, como se conoce hoy en día, no era representativa en la sociedad. Parece que el Evangelio apelaba a las masas pobres, mientras que los ricos rechazaban a Cristo, con algunas excepciones, y oprimían a los cristianos pobres. Los pecados del rico, versículo 1 al 6. Santiago hace una lista de pecados y muestra que el rico solo se preparaba para el juicio venidero. Primero menciona la avaricia. Versículos 1 al 13. Proclama que los ricos habían amasado su riqueza únicamente para verla desaparecer, su oro y plata y ropas. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. Se enmohecerían y la comerían las polillas. Esas mismas riquezas, al esfumarse, testificarían en contra de su presente egoísta y de nuevo en contra de ellos en el juicio. Habían acumulado tesoros, pero se habían olvidado que el día postrero estaba a las puertas y que el juicio se avecinaba. Santiago quizás se refería a la inminente caída de Jerusalén. El segundo pecado que menciona es robar la paga del pobre. Versículo 4. Habían detenido la paga honesta del pobre. Usaban el fraude para robarse estos jornales y sus pecados los alcanzarían a menudo. A menudo oímos la frase "el dinero habla". En este caso, los salarios robados clamaban a Dios por justicia y los trabajadores necesitados clamaban a Dios también. Señor de los ejércitos, versículo 4, es el nombre de batalla de Dios. Dios vendrá con sus ejércitos y juzgará a estos ladrones. El tercer pecado mencionado es la vida disoluta, versículo 5. Es cierto que Dios quiere que disfrutemos de las bendiciones de la vida, pero no quiere que tal vida sea de desperdicio y lujo mientras se roba a otros en necesidad. Estos hombres vivían con lujo innecesario y gastaban con desenfreno el dinero que no les pertenecía lícitamente. Santiago los compara a ganado torpe que engorda sin moderación. No se dan cuenta de que solo los engordan para la matanza. Amós capítulo 4 versículos 1 y 3. El pecado final que menciona es la injusticia, versículo 6. Los ricos se aprovechaban de su poder para maltratar y matar al pobre. Estos cristianos no hicieron resistencia, dejaron su caso en manos del juez justo. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21.